la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a este espacio de la entrevista en este inicio de semana. Hoy hablaremos sobre el rol de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana. Para eso ya se encuentra con nosotros Gabriela Colocho, coordinadora del área de investigación del Servicio Social Pasionista. Le damos la bienvenida, Gabriela. Buenos días. Hola, buenos días, Imelda, y a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos, Gabriela. Bueno, el Servicio Social Pasionista ha realizado el estudio Cambios y continuidades en el rol de la Fuerza Armada de El Salvador en la seguridad ciudadana de 1992 al 2022. El informe se estructuró en 3 capítulos. El primero sobre el rol de la Fuerza Armada tras la firma de los acuerdos de paz. El segundo sobre su rol en un contexto de violencia social. Y por último se analiza el rol de la Fuerza Armada en la administración Bukele. Gabriela, iniciamos hablando sobre sobre cuál es el rol de la Fuerza Armada tras la firma de los acuerdos de paz y luego iremos detallando de cómo se ha venido transformando este rol que la Fuerza Armada ha ejercido en cuanto a la seguridad ciudadana. Gabriela. Perfecto, muchas gracias. Sí, como ya usted mencionaba, el estudio parte, digamos, de esta propuesta metodológica que hacen otros autores también sobre cómo estructurar el rol de las Fuerzas Armadas en la región centroamericana, y es que partimos un poco de esta propuesta de que en un principio estas Fuerzas Armadas resurgen en un contexto de promesa de paz no solo para El Salvador, sino también para la región, con una mira a construir una sociedad un poco más democrática. Lo que hemos destacado en el informe es lo que se ha abordado también en otros estudios. Aquí lo que hacemos es un balance de esas propuestas en el ámbito de la seguridad ciudadana, el rol de la FAES y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces partimos del hecho de que el acuerdo de paz definía una serie de cambios importantes y estructurales sobre el rol que había tenido la FAES desde los acuerdos de paz hacia atrás, ¿verdad? Y que había significado también un papel muy protagónico en todo el escenario político y social de la época. Entonces, ¿a qué nos enfrentábamos cuando se definieron los acuerdos de paz? A una reestructuración de la FAES, y este era el primer punto que los acuerdos de paz definían, y un rol que se modificaba sustancialmente sobre ese nuevo escenario, y lo que hacía era desvincularlo totalmente del ámbito político y obviamente del ámbito de la seguridad, porque nacía una nueva institución también que era la Policía Nacional Civil. Entonces, este cambio también se definía a través de una reforma constitucional que se llevó a cabo para poder dar paso a estas reformas o a estas propuestas que se establecieron en el acuerdo de paz, y también intentaban subordinar a la FAES al poder civil, ¿verdad? Habíamos visto una FAES predominante en lo político, que había tenido injerencia en el tema económico y social, y que había tomado las decisiones de país durante muchas décadas del siglo XX, por no decir la gran parte del siglo XX, que estuvo dominada por estos actores sociales. Y se definieron también cambios en la estructura, se depuraron los viejos cuerpos de seguridad
que son aquellos que implantaron de alguna manera también el terror en las comunidades, y se reformó el sistema educativo. Digamos que en términos generales este fue el gran cambio, los grandes cambios que se señalaban en el acuerdo de paz, y que eso al final, de alguna manera, definió una pérdida o dio paso a una pérdida de poder político importante para las Fuerzas Armadas tras los acuerdos de paz. Y lo que íbamos viendo en el camino es cómo esta pérdida de poder político se tradujo en resistencia también por parte de la misma FAES, pero también de gobiernos de turno, ¿no? Que tenían algún tipo de relación con esta estructura. Estamos hablando por ejemplo, el gobierno de Alfredo Cristiani, que es a quien le corresponde dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz, y hay ahí entonces una resistencia, ¿no? Y señalábamos también un elemento que se ha debatido mucho en el tema de analizar el papel de la FAES, y es este espacio que la reforma constitucional después de los acuerdos de paz permitía una pequeña discrecionalidad para el uso de la FAES en algunas tareas para restablecer el orden constitucional. Y creemos que este ha sido como un elemento que dio paso y que ha permitido también la permanencia justamente de la FAES en las tareas de seguridad, este elemento de discrecionalidad sobre el uso de las mismas. Entonces, ese elemento quedó plasmado en el acuerdo de paz, se tradujo a la reforma constitucional, y todos los gobiernos, sin excepción, en adelante, después del acuerdo de paz, hicieron uso de ese elemento de discrecionalidad para llamar a las Fuerzas Armadas a recuperar, ¿verdad?, el territorio, ¿no? O la estabilidad del territorio ante la amenaza de un enemigo común. Y esa fue, digamos, como parte del recurso discursivo también que se fue construyendo. Que, bueno, podemos profundizar mucho más adelante. Pero digamos que ese cambio sustancial de estos gobiernos, estos primeros 2 gobiernos después del acuerdo de paz, fueron muy, muy tímidos para llevar a cabo totalmente la desmilitarización, ¿verdad? En este sentido más amplio, y no solamente en la depuración misma de las Fuerzas Armadas y de los antiguos cuerpos de seguridad. Entonces, el elemento, digamos, que queríamos poner de referencia y sobre el cual nos interesaba profundizar era este, ¿no? De la FAES se mantuvo de manera permanente en tareas de seguridad frente a una policía que acababa de nacer y que era muy débil. Entonces nos hacíamos aquí, para trabajar el informe, algunas preguntas. ¿Por qué la FAES entonces se mantuvo en tareas de seguridad después de los acuerdos de paz? Y señalábamos al menos 6 elementos que creemos que son clave traerlos de nuevo al debate. El primero, ya decía, es esta discrecionalidad de la reforma respecto a la relación con la seguridad pública, ¿no? Se dejó abierta esa discrecionalidad y los gobiernos lo utilizaron de manera sistemática una y otra vez. La segunda, como ya decía, la resistencia al interior también de la FAES y de algunos grupos de poder, que en algún momento también estos grupos de poder se manifestaron en los gobiernos de turno después de la posguerra. Y un tercer elemento tenía que ver con una resistencia sobre el nuevo cuerpo policial que se había creado. La Policía Nacional Civil no era vista como una institución aliada de estos grupos de poder, de los militares en sí misma. Entonces se buscó boicotear ese desarrollo de la FAES en sus primeros años, y también infiltrar algunos elementos de la vieja Policía Nacional, de la Policía de Hacienda y de otros cuerpos de seguridad en la Policía Nacional Civil. Un cuarto elemento que señalamos sería la violencia como algo cotidiano y normal, y este es un elemento más de carácter estructural de la sociedad salvadoreña. En cuanto a la sociedad salvadoreña, diferentes análisis y estudios han hecho una reflexión sobre eso, ¿no? Nos es cómoda el ejercicio de la violencia, el ejercicio de lo represivo, de la imposición, y que tiene que ver con elementos, como decía, más estructurales y de largo plazo. Y un quinto elemento tendría que ver con un cambio sustancial que hay en el paradigma de la seguridad
ya no estamos hablando únicamente de la defensa nacional, no estamos en un contexto de conflicto armado, entonces hay que hacer un cambio y un giro hacia el tema de seguridad pública, en este caso, que es como se ha abordado desde los gobiernos en turno, entendida, ¿no?, como esta en un carácter civil, y ese cambio de paradigma fue complejo, ¿no?, después del acuerdo de paz, y tuvo que adaptarse, digamos, ese nuevo escenario a los nuevos actores políticos y sociales que también iban surgiendo. Y un sexto elemento tendría que ver con el uso de la percepción ciudadana. Creemos que y por la evidencia también con la que contamos, que de manera inmediata, ¿no?, a la firma de los acuerdos de paz, la población, la ciudadanía creía que la depuración de la FARC era importante. Sin embargo, los gobiernos en turno se dieron cuenta eh, que la FAES podría convertirse en un actor importante frente a este vacío, ¿no?, que representaba este cambio de paradigma de la seguridad, con una policía que era bastante débil. Entonces, lo que señalábamos, por ejemplo, era cómo se fortaleció, por ejemplo, esta institución, la Fuerza Armada. Sus presupuestos se mantuvieron creciendo, a pesar de que había una reducción, no del 50% como definieron los acuerdos de paz, pero sí una reducción importante, ¿no? Y los presupuestos se mantuvieron, y la FAE se mantuvo apoyando distintas tareas de seguridad, distintos operativos también, no en un proceso tan estructurado como sí lo vino a hacer en los gobiernos de la década de los 2000, pero sí se mantuvo y fue permanente su participación en estos escenarios frente a un problema que era bastante importante después de los acuerdos de paz. La violencia, ¿no? La violencia justo después de los acuerdos de paz. Las encuestas, por ejemplo, de percepción de UDOP nos dicen que la violencia estaba ahí presente como uno de las preocupaciones de los salvadoreños y las salvadoreñas. Pero aparte de la violencia, el tema económico era un tema clave. Sabemos que los acuerdos de paz no priorizaron el tema económico-social, y sabemos que los gobiernos en turnos tampoco priorizaron el abordaje a estos problemas más estructurales en el plano económico-social, pero sí siguieron apostando al tema de seguridad como un tema de percepción y un tema mediático. Entonces vemos cómo desde ese momento hasta la actualidad este ha sido como un elemento clave, ¿no?, que los gobiernos en turno han traído al escenario político para desviar la atención de otros temas también, como lo son el tema económico-social. Un poco por ahí se desarrolla, digamos, este primer esbozo de la participación de la Fuerza Armada después de los acuerdos de paz. A la pérdida del poder político de la Fuerza Armada, y que esto habría deteriorado su imagen como institución. ¿Qué valoraciones tienen al respecto sobre este punto, tomando en cuenta que en las encuestas también de opinión pública a nivel nacional, en la actualidad la Fuerza Armada es una de las instituciones también mejor evaluadas por la ciudadanía? ¿Cómo ven esta situación, Gabriela? Solo si me permite repetir el inicio de la pregunta, Imelda, porque no la escuché muy bien. Cómo no. Era sobre la parte del estudio donde hablan de cómo la pérdida del poder político deterioró la imagen tradicional de la Fuerza Armada. Entonces, ¿cómo es que se dio esta situación y qué valoraciones tiene al respecto de que la ciudadanía hoy en día valora muy bien el trabajo de la Fuerza Armada? Es una de las instituciones mejor evaluadas en las encuestas que se realizan a nivel nacional. Sí, bueno, lo que sí es que sin duda el acuerdo de paz pone a un lado, al menos del escenario público también, a la FAES. Hace falta quizás hacer otras profundizaciones sobre qué tanto se alejó del poder real la FAES y otros grupos a los que podía estar relacionada. Digamos, no hemos encontrado ningún estudio, ni este estudio aborda, digamos, en concreto esas vinculaciones de redes de poder. Pero sin duda sí vemos un cambio importante con el acuerdo de paz y cómo la FAES se hace a un lado de ese escenario y da paso a gobiernos
de carácter civil, o sea, sí hay un paso importante, y no necesariamente con Alfredo Cristiani después de los acuerdos de paz, sino desde un poco antes, ¿no? Se permitió esa alternancia, aunque ya el conflicto había estallado, pero sí se hacen a un lado de ese rol político que habían asumido, no solo en el gobierno en turno, a través de los gobiernos militares de la época, sino en diferentes instancias también de las instituciones públicas. O sea, tenían un poder importante en diferentes instituciones, ¿no? No solamente en el gobierno central, no se habían permeado, o sea, la estructura de la Fuerza Armada había permeado en muchos roles, ¿verdad? Digamos que eso es lo que cambia. Todos los militares que habían asumido ese tipo de tareas, la idea del acuerdo de paz fue irlos depurando, irles quitando esas acciones, esos roles, y se fue haciendo, digamos, justamente después de la reforma, digamos que ese es uno de los elementos que bien o mal se cumple, y la depuración en sí misma, ¿verdad? Los militares que habían participado en el conflicto se dan de baja, los cuerpos de seguridad, como decía, se suprimen porque los cuerpos de seguridad estaban de alguna manera coordinados por la Fuerza Armada, entonces toda esa reestructuración ciertamente le resta ese poder. Entonces tenemos una fase que no es visible ahora, o sea que sí es un tema importante, digamos, las encuestas de percepción, como decía, de la época, van a ir preguntando sobre qué se piensa sobre la depuración en sí misma. La población, digamos, más del 50% de la población ve que es importante este cambio, y se va a mantener como un tema importante, pero no en sí misma la figura de la FAES, no va a aparecer dibujada como si aparece dibujada en las políticas de seguridad más adelante. Entonces lo que vemos es que se trabajó de manera importante y sistemática, así como cuando hacemos el abordaje del tema de las políticas de seguridad y cómo estas políticas han mantenido un carácter represivo y punitivo. Creemos que hay una relación directa entre esas características represivas, punitivas, y el rol que se le fue dando a la FAES en diferentes gobiernos de turno hasta llegar al escenario actual. Pero durante todo este periodo, ¿no? Después de los acuerdos de paz hacia la actualidad, que es un recorrido bastante grande, a simple vista, cuando tenemos las encuestas de percepción en una larga duración de estas décadas, podemos ver que la popularidad, por así decirlo, de la FAES se mantuvo creciendo, y, digamos, de manera sustancial creció desde los gobiernos del FMLN. Sí se identificó un crecimiento más abrupto, por ejemplo, para 2019. En adelante la FAES se mantuvo con una popularidad mucho mayor que la de la policía, pero digamos que no podemos ver este fenómeno solo como un elemento coyuntural de un gobierno en específico. Creemos que desde la firma de los acuerdos de paz, los gobiernos en turno fueron trabajando la imagen de las Fuerzas Armadas, porque se convirtió, digamos, como un elemento importante de las políticas de seguridad represivas y punitivas que hemos visto desde esa época hacia la actualidad. Entonces es un elemento, digamos, como de constancia, y es un poco la fuente que usamos es esa, la encuesta de percepción, que sin duda nos va haciendo esos escenarios de preocupación, o sea, cómo la FAES encabeza la popularidad frente a la policía, que en teoría es la institución que debe de estar, digamos, frente a los abordajes de persecución al delito y a la criminalidad. No obstante, la FAES se convierte y la desplaza como uno de los actores más significativos, incluso con preguntas de percepción que se realizaron en su momento sobre, por ejemplo, el papel de General Mujía Payés, que es un papel muy emblemático también para entender el rol de la FAES. La población lo calificaba como positivo, ¿no? Y otras encuestas de percepción más adelante dijeron que a la población le parece que es positivo que se gobierne en algunos contextos con mano dura o de forma represiva, ¿no? Entonces es como decía, un trabajo de
de décadas, ¿no? El que se ha realizado, aunado también a una cultura de la violencia muy marcada en la sociedad salvadoreña. Ahora que ha tocado ya el tema, Gabriela, de estas políticas gubernamentales de manodurismo, ¿qué efecto tuvieron este tipo de políticas en El Salvador y qué efecto siguen teniendo en la población este tipo de políticas punitivas, tal como usted lo ha definido? Sí, bueno, lo que hemos valorado también, y como decía, producto de otros análisis, ¿verdad?, que se han hecho sobre el tema, es cómo estas políticas de seguridad en un contexto ya que querían responder a este fenómeno de la violencia y sobre todo de la violencia de pandillas, van a hacer uso de los recursos narrativos para definir a un nuevo enemigo común. Creo que esa va a ser una de las características, bueno, que también hemos ido retomando desde el espacio para analizar el tema de las políticas de seguridad, ¿no? Entonces, es este cambio de paradigma que señalábamos antes, ¿no? De un paradigma de defensa nacional a un paradigma de seguridad. Bueno, necesitamos reconfigurar cuál es el escenario, ¿verdad?, con el que vamos a lidiar, y aquí se crea un nuevo enemigo común, porque hay como un discurso permanente de guerra el que tenemos que sostener, ¿no?, para usar también la discrecionalidad que se le permitió a las Fuerzas Armadas. Entonces los gobiernos en turno, el gobierno de Francisco Flores, el gobierno de Antonio Saca, van a usar y a construir muy bien esa figura de las pandillas, ¿no?, para poder, como decía, mantener ese uso de la discrecionalidad de manera más sostenida y más estructurada que en la primera década después de los acuerdos de paz, porque la institucionalidad va a tener otro funcionamiento, de alguna manera el Estado se ha reestructurado de otra manera de cómo se encontraba después del fin del conflicto armado. Entonces ya estamos hablando de políticas como tal que van a tratar de darle una respuesta a esta preocupación que, como ya decía, no era nueva, digamos, sino que justo después de los acuerdos de paz existe esa preocupación, y obviamente que existía en el contexto del conflicto armado. Entonces la violencia social va a estar ahí y los gobiernos de turno la van a abordar a partir de esta construcción narrativa. Y como ya decía, de este abordaje populista y punitivo que también ha sido característico, y no solo de los gobiernos de Flores, Saca, sino que se mantuvo también en los gobiernos de la FMLN y se mantiene en la actual propuesta de abordaje a la violencia que tiene el gobierno actual. Pero en este escenario, o en este principio de siglo XXI, ¿verdad?, de estos dos gobiernos en turno, estas estrategias al final lo que permitieron fue profundizar esa situación de violencia social y criminalidad. La respuesta represiva del Estado no permitió otros abordajes más integrales, como ya decíamos, al tema económico-social, que era un tema clave a atender desde una perspectiva, una mirada más integral al fenómeno de la violencia y de la criminalidad en el país. Entonces se opta por esas medidas punitivas, represivas, y se profundiza entonces el tema de la seguridad. Obviamente que aquí, como ya señalaba, la FAE va a tener un papel bastante protagónico. En la propuesta de periodicidad que damos como parte del informe, hablamos que este periodo, ¿no?, de estos gobiernos de corte más con políticas más populistas, vamos a estar hablando entonces de un periodo de crisis de la inseguridad en esta primera década del siglo XXI y un fortalecimiento mucho más sostenido de las fuerzas militares. Y bueno, se va a hablar entonces ya de este tema del uso de los militares en tareas de seguridad y cómo va creciendo este uso de los militares en tareas de seguridad desde ese momento hacia adelante, como un actor clave para respaldar estas políticas represivas y punitivas. Y aquí ya no estamos hablando de la misma policía después de los acuerdos de paz, ya hay todo un trabajo previo, la policía había avanzado, digamos, a su consolidación como una institución nueva, pero los militares siguen de manera permanente y se incluyeron para
dar paso también a operativos, a estrategias muy concretas, a grupos de tarea conjunta. Esto sobre todo en el gobierno de Mauricio Funes ya se empieza a hablar también de este tema con mayor profundidad. Y bueno, como decía, creemos que este uso de la Fuerza Armada y el uso de las políticas de seguridad ha tenido también un sentido instrumental para desvirtuar otros temas clave. Y no es que la seguridad no sea un tema clave, pero sí pareciera que hay un uso deliberado del tema para desviar, digamos, la atención. Entonces, el cambio que sugerimos en este periodo, digamos, de tiempo es que la FAES tuvo una incorporación más sistemática en las tareas de seguridad y que tiene que ver con darle esa facultad para realizar acciones de persecución del delito, allanamientos de vivienda, participación en operativos de búsqueda, ya no solo acompañar a la policía, sino tener otras acciones, como decía, de persecución del delito, ser un actor más presente en el desarrollo de la política de seguridad en los territorios, así como participar, por ejemplo, de capturas. Esto no era, digamos, no se desarrolló con la misma magnitud después de los acuerdos de paz. Y como decía, los militares se mantuvieron creciendo, digamos, en todas estas 2 décadas que vienen. Se mantuvieron en una constante de crecimiento del número de militares asignados a tareas de seguridad, y era parte de ese rol sistemático. Entonces, con estos planes mano dura, también se aprobaron algunos decretos, como ya decía, donde se habilitaba a la FAES para ejecutar de manera más extraordinaria tareas de seguridad. Se incrementaron también los recursos y los presupuestos que se le asignaban a la FAES para cumplir su rol. Obviamente esto en detrimento, ¿no?, del debilitamiento de las policías, y este uso sistemático para tareas también trajo consigo otras prácticas que creemos que son importantes señalarlas y que tienen que ver con el tema de detenciones arbitrarias y abusos de poder por parte de las Fuerzas Armadas e inclusive de la policía, que han sido señaladas en diferentes informes, como el informe de ejecuciones extralegales atribuidas a la Policía Nacional Civil que realizó la PDH entre 2019 más o menos, un periodo que hace un abordaje de los casos 2014-2018, pero creemos que esto es importante, ¿no?, porque estos actores, al tener estas características represivas y punitivas hacia la comunidad, hacia ciertos grupos estigmatizados, hacia ciertas comunidades también estigmatizadas, usan y abusan de su poder. Sí, no. Y aquí la FAES también ha sido señalada en algunos casos en menor medida que la policía, pero son casos también que vale la pena resaltar. Sí, Gabriela, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero regresamos de inmediato para seguir hablando sobre este tema. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Todos los lunes te presentamos Ventana Jurídica, un programa del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Hora de transmisión, 7 de la noche. Recuerda, Ventana Jurídica, todos los lunes por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada.
hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista de YSUCA. Hoy conversamos sobre el rol de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana. Está con nosotros Gabriela Colocho, coordinadora del área de investigación del Servicio Social Pasionista. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede hacerlos en este momento a través de nuestras líneas telefónicas, el 2275-9501, 2275-9502. También está disponible nuestro número de WhatsApp para que pueda enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través del 7571-2779. También esta entrevista se está transmitiendo a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Ya nos llegan algunos mensajes de la audiencia, doy lectura. A través de Facebook Live nos dice Heidi Castro, la Fuerza Armada y policías son unos corruptos que estafan a los salvadoreños en las calles. También a través de WhatsApp nos dicen, buenos días, en el pasado la Fuerza Armada solo se dedicó a reprimir a la población, asesinatos, torturas, entre otros crímenes. Yo considero muy positivo el giro que esta administración le ha dado a la institución. Ahora los militares sirven a la ciudadanía colaborando en las tareas de seguridad pública, atendiendo emergencias e incluso ayudando a la entrega de paquetes alimentarios y la erradicación de plagas en los cultivos. Tenemos también una llamada telefónica en línea, le damos paso. Buenos días, adelante. Buenos días, soy Buenos Carlos días. Cali. Buenos días a la invitada Gabrielita. Adelante. Quiero decir que nunca ha habido ninguna reestructuración en los cuerpos represivos de El Salvador, porque están ahí aunados a lo que dice la mal llamada Constitución, que haya cambios, pero que todos queden en su lugar como que realmente lo ha habido. Esa frase se ha venido repitiendo desde que se funda esta pequeña hacienda para los millonarios, que hasta el momento le siguen haciendo lo mismo, porque no se funda ninguna institución armada para proteger al pueblo. Están y han estado toda la vida protegiendo a las grandes potencias económicas que son los que les ponen en el poder. Y el de ahora no es la excepción. Y el de antes fueron iguales o peores si es posible. Las masacres, todo eso es producto del exterminio continuo que ha habido y que hay de nuestra propia etnia. Solo pueden permanecer los extranjeros que han venido como vagabundos desorientados a nuestro país y han caído en manos de esta gente que nunca supo que estaba dándole el poder para que nos siguieran exterminando. Las Fuerzas Armadas nunca han servido más que para la represión. Buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Recuerde nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. Recibimos otra llamada, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un saludo para ustedes, sus invitados. Gracias. Yo pienso de que pues sí es bien complejo la situación, va, porque con los acuerdos de paz lo que hubieran hecho, como dice ahí su invitada, de que lo primero era ver lo socioeconómico, va, porque la vulnerabilidad de las personas pues sí es bien difícil, ¿verdad? Ver cómo ayudar a las personas más pobres, porque hay personas pues sí que viven en una gran pobreza que pues sí que da no sé qué, y por eso pues sí las personas se meten a veces en problemas así de pandillas, porque para yo conozco un señor, me dice el señor, ya está algo anciano, me dice, él vende dulces y me dice, ya me echaron de ahí, porque él vive en un espacio baldío, ¿verdad? Y a donde vive, le digo yo, no, ahí vivo yo en intemperie, me dice, solo coloco mi cama y un plástico, y digo yo, y este señor, ¿cómo no lo van
pues sí, cómo no se va a meter alguna cosa. Él no anda en esas cosas, va. Pero así como eso, hay gente que tienen accidentes, vaya, que a veces quedan sin trabajo la gente, y entonces ahí los gobiernos locales, digo yo, que ahí es donde deberían de, ahora, ¿verdad? Y antes, pues sí, eso es lo primero que deberían de hacer, que ayudar, ver cómo la persona sale, y también otra cosa, quitar las armas, y las leyes también, que fueran más, pues el que se mete en esas, vaya, así como están haciendo ahora, que el que se mete en esas pandillas 20 años, así hubieran hecho, y está bien lo que, pues sí, el gobierno, eso que está haciendo de ¿cómo se llama?, de que si pertenecen a eso, pero sí, lo primero, como dicen, es lo socioeconómico, ver cómo ayudar a las personas que no tienen, pues sí, cómo vivir solamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación. Doy lectura a más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, la Fuerza Armada se pinta en la propaganda como la maravilla de la seguridad ciudadana, pero cuando se trata de reprimir son muy buenos, en eso sí. Recibimos un mensaje más, dice, la Fuerza Armada se toma atribuciones que no le corresponden, andan revisando a la gente como que fuera la policía, y eso solo le toca a la PNC. Al ejército solo le compete acompañar, pero como con el fusil y la fuerza lo intimidan a uno, no le queda más que aceptar y mostrar la documentación a los matones vestidos de verde. Estos son mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Damos paso a una llamada más. Adelante, buenos días. Buenos días. Adelante. Pues yo considero que la Policía Nacional es la que está preparada para la seguridad pública, porque el ejército, el entrenamiento que le dan es para que peleen la guerra, y ellos aprenden a matar, a disparar, a lo que sea después. Y luego que nuestros países de Centroamérica no necesitan ejército. Ya tenemos a Costa Rica desde hace 70 años que no tiene ejército. Por eso está más desarrollada en educación, en salud y otras cosas buenas, ¿no? Y luego Panamá, que desde Noriega para acá ya no tiene ejército. Entonces, si esos dos países están mejor ahora sin ejército, ¿por qué no El Salvador o no es Guatemala? Entonces ahí está la pregunta. Luego que si no hay suficientes policías, que hagan más, pero bien educados y bien vigilados también para que no violenten los derechos humanos. Y los soldados ya sabemos que así es. En el golpe de Estado de Honduras hubo muchos asesinatos de parte del ejército. Y luego ya andaban la Policía Nacional, la Policía Militar, que formó Juan Orlando, estaba disparándole a los muchachos de las motos y todo, solo porque tal vez no andaban licencia. En vez de ayudarlos, los perseguían hasta que los balanceaban y los mataban, ¿no? Entonces eso ya es una experiencia larga de todos los tiempos. Buen día. Bueno, buen día para usted también. Le vamos a dar paso en este momento a Gabriela para que nos brinde sus reacciones de estas participaciones de la audiencia. Gabriela, adelante. Gracias por las llamadas y por los mensajes también. Digamos que pensando en todas las valoraciones que han dado las personas que han participado, la FAES en sí misma o lo que significa la FAES va a tener percepciones muy diferentes dependiendo de quién haga esa valoración. Y bueno, un ejemplo es las participaciones de esta mañana. Y bueno, esas valoraciones van a estar marcadas por las experiencias de vida también de las mismas personas, ¿verdad? No es lo mismo una persona que sufrió la represión del conflicto armado, a una persona que no se ha enfrentado a ese contexto, a una persona con ciertos rangos de edad. Todos estos elementos van a confluir, ¿verdad? No va a haber una visión homogénea de lo que significa la FAES. Lo que sí es que me gustaría destacar algunos elementos, ¿no? Una de las personas que llamaba nos decía de la valoración sobre el papel de la FAES en algunas otras actividades que no necesariamente tengan que ver con el tema de la seguridad. Y este ha sido como uno de los elementos que también hemos abordado en este estudio sobre cómo ha permanecido o regresado la FAES o lo militar al actual gobierno de Nayib Bukele. Y vemos precisamente esto, ¿no? La FAES pasó de un actor que se involucraba únicamente en tareas de seguridad
a un actor que se involucra en otras actividades de carácter civil. Y ahí creemos que hay un elemento al que ponerle muchísima atención, ¿no? Ya la persona que llamaba nos mencionaba, por ejemplo, el tema de repartir paquetes alimenticios, el tema de las plagas, ¿no? El tema agrícola, o el mismo tema de la seguridad, ¿no? Que se mantiene permanente, la asistencia sanitaria a la pandemia de COVID, ¿verdad? Que somos algunas de las acciones que le hemos visto. Inclusive le hemos visto a miembros de la FAES conduciendo transporte colectivo ante algunos escenarios. ¿Por qué esto nos preocupa? Por el tipo de gobierno que también representa Nayib Bukele, ¿verdad? Y quizás aquí va a ser un tema complejo y yo sé que es controversial para las personas. El presidente goza de mucha popularidad, pero lo hemos catalogado en este estudio como un presidente, como un líder populista, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que estos líderes populistas tienen ciertas características en el abordaje de los gobiernos en sí mismos y de las políticas y de las estrategias que implantan en un país. Y tiene que ver con presentar de manera fantasiosa la realidad ante, por ejemplo, la situación de seguridad para atraer emociones. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, con el régimen de excepción, por ahí lo mencionaban también. Para algunas les parece importante, digamos, todo este rol que la FAES ha asumido de manera mucho más protagónica. Entonces, viéndolo desde un abordaje mucho más amplio, como hemos venido detallando, ¿no? En los diferentes gobiernos y periodos en turno, decíamos que la FAES se mantuvo de alguna manera tras bambalinas o cada vez recuperando mejor su imagen a través de las encuestas de percepción, participando en tareas de seguridad. Pero lo que creemos es que se le ha dado un impulso mucho más grande en estos 3 años de gobierno, poniéndola al frente de ese tipo de tareas. Y esto desnaturaliza completamente el rol que se le asignó, ¿verdad? O sea, la FAES, con los acuerdos de paz, se le asignó un rol bastante secundario en la vida del país. O sea, la FAES tenía que estar resguardada en sus cuarteles y esperando algún tipo de situación que ameritara, ¿no? Que tiene que ver ya más con los enemigos de carácter externo, ¿verdad? Las amenazas que estos países siempre construyen para mantener presente este tema de la necesidad de mantener cuerpos armados como lo es la FAES. Pero lo que vemos ahora no, es un rol cada vez más protagónico que sin duda aumenta la popularidad que la FAES tiene, porque la FAES me lleva alimentos a la comunidad, porque la FAES maneja el transporte colectivo. Pero eso nos pone en una situación de preocupación porque estamos en un escenario que hemos llamado remilitarización de la vida pública. Y aquí entonces estamos ante un escenario que va a permitir el aumento del éxito que las Fuerzas Armadas tienen en más funciones, en más competencias, ¿no? Distintas a estas misiones, como ya señalaba, que son constitucionales, y que le van a adjudicar más y más presupuesto. Y eso es lo que hemos visto durante décadas y lo hemos visto de manera muy marcada también en el gobierno del presidente Bukele. Más presupuesto, más autonomía, y esto va a venir a debilitar la capacidad y la calidad de las instituciones civiles y del Estado de Derecho en sí mismo. Entonces, quería rescatar ese comentario, más allá de que diferentes personas tengamos diferentes percepciones sobre la FAES, algunas marcadas por algunos elementos que decía, pero digamos debería ser un análisis mucho más completo, ¿verdad? Pero estos, digamos, son algunos de los puntos que nos preocupan. Y otro elemento que no está señalado en el informe, pero que me parece que es importante, es que el uso que se le puede dar a la FAES también puede marcar el uso de la memoria. Y la memoria es muy volátil en la sociedad salvadoreña, entonces se ha hecho diferentes usos desde, digamos, las percepciones más oficialistas sobre lo que conviene recordar y lo que no conviene recordar. Y aquí hay un elemento que tiene que ver con el papel de la Fuerza Armada durante el conflicto armado. Creo que este elemento debe de ser también parte del análisis y la discusión que se pueda tener en estos temas,
porque sabemos de dónde viene esa FAES, sabemos cuál es el papel que ha tenido durante décadas. En el siglo XX la FAES jugó más allá del papel como referentes políticos en los gobiernos de turno, un papel importante en graves violaciones a derechos humanos. Y aunque los cuerpos se actualicen, los cuerpos militares se actualicen y nuevas generaciones de FAES lleguen, hay un elemento constante, ¿no?, de la naturaleza en sí misma, como ya decía alguna de las personas también que llamaron, a la FAES se le entrena para la guerra y eso no ha cambiado. Digamos, los acuerdos de paz definieron un sistema educativo diferente, enseñarles sobre derechos humanos, etcétera, pero a la FAES se le entrena para usar el arma, para matar. Por ejemplo, al contrario de la policía se le entrena para proteger a la ciudadanía y el último recurso de la policía tiene que ser usar un arma o usar la fuerza letal en este caso. O sea, hay una diferencia sustancial entre la formación que tienen esos dos cuerpos, ¿no? Entonces, a la FAES no se le entrena para servir en emergencias sanitarias, para servir en eventos climáticos como las plagas, no se le entrena para eso. Entonces, estamos, digamos, ante un actor que no necesariamente tiene los controles que sí tiene la policía, ni la formación también aunado a este carácter más histórico que la FAES ha tenido en nuestro país. Entonces creemos que creo que ese sería un elemento importante que podamos considerar sobre qué significa que la FAES se mantenga y que tenga esos niveles de aceptación. Y el día que presentamos el informe mencionaba un elemento de cómo esto nos aleja de un proceso de justicia transicional, por ejemplo, un proceso de justicia transicional que las víctimas del conflicto armado han esperado por décadas. Y estar ante un escenario en el que la FAES nos parece que es más nuestro amigo, que está bien, ¿no?, si se utilizara para encauzar al país en la búsqueda por la verdad y la justicia y la reparación para las víctimas. Pero lo que parece es que no va por ahí, ¿no? Inclusive en el gobierno actual se ha negado abrir archivos militares, continuar con los procesos de judicialización de casos graves. Esto ya es otro tema, pero creo que es importante sobre las consecuencias que tiene este proceso de remilitarización de la sociedad salvadoreña. Si tenemos más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, si tienen que usar soldados para emergencias en salud, obras públicas, escuelas o programas sociales, no necesitan más soldados, necesitamos más personal de salud, más ingenieros, más profesores, más bomberos y más trabajadores sociales. Leo otro mensaje más, dice, eso de soldados repartiendo paquetes es para venderlo como bueno y necesario, pero solo lo siguen usando como instrumento de dominación política y poder represivo, además de una fuente infinita de dinero. También a través de WhatsApp siguen insistiendo sobre que no se requiere fuerza armada como en Costa Rica. Y a través de Facebook Live también Carlos Torres dice, la labor de la Fuerza Armada es muy importante, es un trabajo articulado en conjunto con la PNC. Y Kenny Bolaños dice, eso de soldados repartiendo paquetes es para venderlo como bueno y necesario, pero solo lo siguen usando como instrumento de dominación política y poder represivo, además de una fuente infinita de dinero. Gabriela, ¿tiene comentarios al respecto? Sí, bueno, que tiene que ver precisamente con el interés, ¿no?, de lo que hemos venido platicando. O sea, la FAES fue reducida a tareas específicas dentro del marco de lo constitucional. Lastimosamente quedó abierto un espacio más de discrecionalidad y en justificación a ello se ha hecho un uso, como ya decían por ahí, instrumental de la FAES para mantenerla en el escenario político. Ciertamente, digamos, mantenerla justificado, darle más presupuesto, darle más armamento, darle más efectivos militares y, digamos, como el resultado más visible ha sido como hoy por hoy la FAES se posiciona como una de las instituciones mejor aprobadas o que generan mucho o algún tipo de confianza en la ciudadanía, más del 50% en la última encuesta de UDOP.
cerca del 60% señalaba que tenía confianza en esa institución, y es producto precisamente de este esfuerzo gubernamental. O sea, la FAE se ha convertido en un elemento clave e imprescindible de la estrategia gubernamental. No la vamos a llamar política porque no la conocemos y no estamos seguros de que lo que estamos evidenciando tenga que ver con una política totalmente diseñada y como debería de ser para abordar la violencia social, pero sí estrategias, ¿no? Y que muchas tienen que ver con estrategias mediáticas para posicionar este rol de la FAE, ¿no? Y este elemento, ¿no?, de cómo se le ha venido brindando poder a través del dinero. Este tiene que ser un elemento clave. Para 2021 tenemos que a la FAE se le proporcionó 256.97 millones de dólares. Entonces creemos que son cantidades importantes de dinero que se le están proporcionando a esta institución, ¿no? Cuando hay otras necesidades también, otras prioridades, fortalecer la policía, o sea, las organizaciones de sociedad civil, de derechos humanos, vamos a estar siempre a favor de que se fortalezcan las policías, que se profesionalicen las policías, que se mejore su sistema educativo, sus sistemas de controles internos, pero no la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada no tiene un rol constitucional en tareas de seguridad. Entonces esa es como la postura clave. Y el otro elemento que creo que se mencionó cuando hacíamos el balance del acuerdo de paz, los gobiernos de Saca, Serén, etcétera, es que el tema económico y social ha sido relevante siempre, incluso antes del acuerdo de paz. Las encuestas de percepción decían que una de sus principales preocupaciones era el tema económico-social. Esto se dejó como secundario en el acuerdo de paz y ha sido una constante en los gobiernos hacia adelante, ¿verdad? Entonces no hay una atención integral, digamos, a este tema, y esto obviamente, como ya se señalaba, va a tener repercusiones en la sociedad y en el tema de violencia social. Si no hay un abordaje integral de la violencia, aunque sigan sacando miles y miles de militares a la calle, aunque les sigan aumentando el presupuesto, aunque sigan participando en otras actividades civiles, el problema de seguridad no se va a acabar con eso, y el problema de seguridad no tiene que ver únicamente con los homicidios, ¿no? Y en detrimento, como ya señalaba, vamos a tener una FAES mucho más empoderada, mucho más visible y mejor posicionada públicamente, nos va a alejar de procesos de justicia transicional, y va a ir debilitando las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Ese es, digamos, como el escenario que prevemos que pueda suceder. Lo hemos visto en otros países de la región, ¿no? Como la FAES al final se convierte en ese brazo armado de este tipo de gobiernos de carácter más populistas, ¿no? Y que van a... No está la FAES ahí para asegurarnos de que no le va a dar un golpe de Estado al presidente. Ya, digamos, ese paradigma ya no se está manejando. La FAES está ahí para asegurar que los presidentes de carácter civil que tenemos puedan reprimir la protesta social cuando las situaciones de país sean mucho más desbordantes. Entonces ya no solo va a ser la humo, digamos, reprimiendo las protestas, sino que podría ser la FAES reprimiendo la protesta. Y como ya señalábamos, la FAES tiene otras características, otra formación, y bueno, eso se puede volver un escenario bastante complejo, ¿verdad? Y bueno, una de las conclusiones que nos deja la lectura de mucha información que se ha escrito sobre el tema es este carácter excepcional, cómo se vuelve algo permanente, justificado, normado y fortalecido en el tiempo, ¿no? Y los riesgos que esto representa también para la incipiente democracia que teníamos en El Salvador y que se ha visto bastante afectada en los últimos años. Sí, Gabriela, ya nos quedan pocos minutos, pero quisiera que finalizáramos desde su perspectiva de continuar con el militarismo en el país. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la población? Sí, como ya señalaba, es un escenario complejo de mantener permanente a la FAES en tareas de seguridad y en otras tareas civiles, ¿no? Como ya se ha mencionado.
digamos que la FAES, como ya decía, hay un cambio ahí importante de paradigma, en el que ya no se piensa que la FAES va a ser un actor clave para dar golpes de Estado, como fue, por ejemplo, el caso de Honduras, sino que la FAES se convierte en un actor clave para reprimir, y no solo reprimir en términos de seguridad. Ahora la FAES está participando en tareas de seguridad y está reprimiendo, en teoría, delincuentes, ¿no? Pero sabemos que ahí hay un engranaje de otras cosas. Pero luego la FAES se puede convertir en un actor que reprima otras manifestaciones de descontento social, por ejemplo. Hemos visto que en este gobierno actual no es un gobierno abierto al diálogo, al debate con actores sociales, actores clave de la sociedad. Entonces muchas de las manifestaciones se han dado a través de la calle, ¿no? Y aún así hemos visto cercos militares o policiales que han impedido el paso de la ciudadanía, no solo con el gobierno de Nayib Bukele, sino que, por ejemplo, con otros actores como la Asamblea Legislativa. No hay ese acercamiento con la ciudadanía. Entonces esto se puede convertir en parte de esa estrategia de represión, ¿no? Que se pueda ir usando contra la misma población cuando la situación económica, por ejemplo, actual es grave. Y digamos puede ir creciendo, este es un escenario posible, puede ir creciendo algún tipo de descontento, ¿no? En la ciudadanía sobre esto, sobre otros temas coyunturales que puedan ir surgiendo, y la FAES tan posicionada con tantos recursos, con tantos efectivos militares, que era un tema que también señalábamos desde enero de 2022, la FAES aumentó de alrededor de 8.000 efectivos militares a 15.000 efectivos militares, y aquí no había ningún régimen de excepción ni ningún repunte de la violencia. Entonces tenemos 15.000 militares en tareas de seguridad, respondiendo a un contexto que era en teoría de mucho control, digamos, por parte del Plan Control Territorial, que había disminuido drásticamente los homicidios. Para enero de 2022 no teníamos ningún repunte, pero los datos del Ministerio de la Defensa Nacional muestran que se aumentó el número de operativos de militares asignados a estas tareas de seguridad, y se mantuvo constante obviamente después del repunte de la violencia y de estas medidas excepcionales que se tomaron con el régimen de excepción. Entonces tenemos esa cantidad de militares solo en tareas de seguridad. Probablemente se estén usando otras cantidades para otro tipo de acciones más de respuesta humanitaria, como se ha señalado, pero es un riesgo grande para la democracia y el detrimento obviamente también de la policía, ¿no? De este carácter civil de la policía. Sí. Y último elemento quiero señalar es el carácter simbólico que tiene ver estos cuerpos uniformados. Entonces nos vamos haciendo la idea que la policía tiene que parecerse también a la FAES, tiene que ser más represiva, puede ser un elemento camuflado también, como lo hemos visto en las vallas publicitarias, por ejemplo. Entonces este carácter cada vez más represivo va teniendo mucha aceptación y va permeando en la sociedad salvadoreña, y se nos va olvidando, ¿no? de dónde viene la Fuerza Armada, independientemente que existan nuevos cuadros. Sí, Gabriela, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero gracias por acompañarnos esta mañana. Perfecto, gracias a ustedes. Gracias también a toda la audiencia. Sigan la buena compañía de Radio YSUCA. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente?